escuchan a Andrés Manuel López Obrador hablar desde la ignorancia, con una desfachatez injerencista asquerosa, es una vergüenza tener que escuchar los absurdos de Andrés Manuel López Obrador. Es un injerencista rapaz, Andrés Manuel López Obrador, cínico y descarado, donde nos deja, ¿qué le puedo decir? El peor de los conceptos. Si usted quiere recibir delincuentes y golpistas en el país, le recomiendo algo. Váyase mucho a la... ¿Cómo se llama su rancho? ¿Cómo se llama? Váyase para allá y recíbalos ahí. No tenemos por qué pasar estas vergüenzas internacionales. Andrés Manuel ha generado gran controversia, crítica y molestia. El Poder Judicial, nosotros no hacemos persecución política, ni perseguimos hechos políticos. Creo que hay una errada apreciación que merece una debida evaluación por parte de México. Fernando del Rincón se pronunció y explotó por la descarada injerencia en nuestro país y el escandaloso asilo que el presidente mexicano AMLO le dio hoy a Lilia Paredes para que escape a México y lo destruyó. Y en entrevista a la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, tuvieron palabras demoledoras contra el presidente mexicano. Vamos a estar hablando precisamente de Perú, sí, desde el ángulo interno, me refiero a cuestión país, y desde otro frente. Yo le voy a decir esto: cuando juega la selección mexicana en el Mundial y tienen un muy mal desempeño, hay muchos mexicanos que lloran porque le fue mal a la selección mexicana, drama real, llanto total, ¿no? Hay otros que se enojan, se molestan, ¿no? Le llueve al director técnico, al Tata, le caen encima en el aeropuerto, porque se sienten heridos en su mexicanidad, ¿no? En su patriotismo. Y cuando escuchan a Andrés Manuel López Obrador hablar desde la ignorancia, con una desfachatez injerencista asquerosa, ninguno de estos patriotas que mueren, lloran y se enojan por el fútbol dicen absolutamente nada. Cuando la vergüenza nacional es 1000 veces más grande que un partido de fútbol. ¿Con qué autoridad moral le puedo decir esto? Con la nacionalidad mexicana. Es una vergüenza tener que escuchar los absurdos de Andrés Manuel López Obrador, que además miente sobre su política no injerencista. Es un injerencista rapaz, Andrés Manuel López Obrador, cínico y descarado. Es una injerencia ideológica. Pero nadie llora y nadie se ofende cuando nos dejan ante el mundo como una falsa democracia, donde nos deja, ¿qué le puedo decir? El peor de los conceptos como Estado ante el mundo. ¿Y por qué? Porque aquí no hay ninguna duda de que lo que ocurrió en el Perú fue un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, sin ningún fundamento. Y se lo explico a Andrés Manuel, se lo explico porque gracias a Dios sabemos mexicanos que estudiamos las cosas para abrir la boca. A usted le tienen que dar clases de política latinoamericana y de lo que ocurre, porque hablar desde la ignorancia como lo ha hecho hoy es vergonzoso y debería provocar el llanto y la vergüenza de los mexicanos a nivel mundial, porque nos ha dejado en el piso. Mire, Andrés Manuel, usted le quiere dar asilo a una persona que intentó dar un golpe de Estado sin ninguna justificación, disolviendo el Congreso del país, rompiendo el orden democrático y el orden constitucional. Le explico un poquito más, a ver si sabe por lo menos qué es la cuestión de confianza. Una cuestión de confianza que no le fue negada, sino que fue desechada. Esa cuestión de confianza, al no ser negada y ser desechada, no le daba poder ni autoridad para poder disolver al Congreso. Es decir, lo que hizo no tenía ningún sustento legal, constitucional o democrático. Pedro Castillo acumula una decena de denuncias de corrupción en su contra que están siendo investigadas por el aparato judicial. Y encima de eso, trató de hacerse con el poder de una forma dictatorial, esperando el apoyo de la Fuerza Armada, disolviendo el Congreso. Manuel, si usted quiere recibir
delincuentes y golpistas en el país, le recomiendo algo. Váyase mucho a la... ¿Cómo se llama su rancho? ¿Cómo se llama? Váyase para allá y recíbalos ahí. No tenemos por qué pasar estas vergüenzas internacionales. Andrés Manuel. Ámbito de emociones, desde Perú se ha generado una intensa reacción, una gran molestia en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a tal grado que se ha declarado persona non grata a Pablo Monroy, embajador de México en Perú, 72 horas para que se vaya del país. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, reacciona hace tan solo unos minutos en su cuenta de Twitter sobre esto. Dice Marcelo Ebrard, se lo voy a leer porque me acaba de llegar el tuit. Me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable, dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y dice al principio de no intervención. México no variará su posición, dice Marcelo Ebrard. ¿Qué fue lo que pasó que detonó esto? Bueno, el gobierno mexicano le da asilo a la ex primera dama del Perú, a la esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos, a Lilia Paredes, y bueno, pues se concreta el asilo, ¿sí? Después de esto, en un mensaje por parte del gobierno mexicano, por parte de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, diciendo, bueno, el asilo se le ha dado, está ya en territorio mexicano porque está en la Embajada de México en Perú, pero falta que se le otorgue un salvoconducto y eso depende de las autoridades peruanas. Se le ha otorgado ya el salvoconducto a Lilia Paredes. Al tiempo que se le otorga el salvoconducto, entonces viene precisamente la reacción por parte del ministerio o la Cancillería peruana, donde declaran persona non grata a Pablo Monroy, embajador de México en el Perú, por esta acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso por lado del ámbito de México-Perú y con toda esta controversia. Pero al mismo tiempo hay, si le quiere ver, como una buena noticia, digo yo, finalmente ayer decíamos, está trabado todo en el Congreso con el adelanto de elecciones. Se ha aprobado en el Congreso el adelanto de elecciones generales, ¿no? Congreso y presidenciales para 2024, abril, no diciembre. No fue 2023, diciembre de 2023, pero tampoco diciembre de 2024, sino abril de 2024. Entonces ahí se avanza. Estos son los temas de la noche, estas son las controversias que se han generado y vamos a tratar de entender un poco más acerca de estos para que usted saque sus conclusiones, ¿no? Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Perú AMLO. El hashtag es Conclu Perú AMLO. Recuerde sus comentarios, por favor, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Perú AMLO. Esa es la etiqueta. El gobierno de Perú, como ya le decía, declara persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy. Es la canciller Ana Cecilia Gervasi la que da el mensaje, ¿no? Dijo que el diplomático, que es Pablo Monroy, debe abandonar el país en 72 horas. Gervasi, por supuesto, como ya le explicaba, atribuye la expulsión no solamente a este tema, yo creo que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? El tema del asilo a Lilia Paredes. Es que había ya un historial de expresiones vertidas desde el púlpito presidencial por parte de Andrés Manuel López Obrador en México. Yo aquí hablé claramente acerca del tema en su momento, ¿no? Entonces, a esto es que Gervasi atribuye la expulsión, ¿no? A las reiteradas expresiones del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, sobre la situación política del país. Mayormente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es el que ha sido más vocal y el que, además de Colombia, Petro, de Bolivia, Arce, y de Argentina, Fernández, han desconocido a Dina Boluarte como presidenta y siguen reconociendo a Pedro Castillo como el presidente, ¿no? Entonces todo esto, más, le digo, la gotita que derrama el vaso, que es el asilo a la ex primera dama peruana, pues genera esta reacción. La ministra también anunció que se le concedió el salvoconducto, ya le decía yo, a la ex primera dama, a los familiares del expresidente Pedro Castillo, para que ya abandonen el país, ¿no? Que se vayan ya, entonces. Vamos con Andy Ortiz a Lima, con más de esta noticia en desarrollo. De hecho, está ahí, si no estoy equivocado, sí, está frente a la Embajada Mexicana en el Perú. Adelante, Andy. Muy buenas noches, un saludo desde Lima. Ha sido una tarde de martes cargada de noticias. En primer lugar, la Cancillería peruana informó que el gobierno de este país, el gobierno de Dina Boluarte, había decidido otorgar el salvoconducto para la ex primera dama, esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, y para sus dos menores hijos, tal como lo había solicitado el gobierno mexicano, que a través de su canciller, Marcelo Ebrard, anunció que había otorgado el asilo a la familia de Pedro Castillo. Precisamente nos encontramos a las puertas de la Embajada de México. Acto seguido,